Ahora continuamos viendo las vías del encéfalo, pero vamos a ver las vías relacionadas con la generación del movimiento, las que nos posibilitan realizar movimientos, por lo tanto son esas vías llamadas también descendentes, que van a ir desde la parte más central del encéfalo hacia la periferia. Sabemos que son las que nos posibilitan poder movernos de diferentes maneras, claro. Vamos a ir viendo cada una de ellas, por dónde van esas neuronas, aunque no entraremos en las funciones como he insistido a lo largo de todo este curso, ¿no? Bien, vamos a ver en primer lugar la vía córtico-espinal. Para entender, en el esquema que tenemos también en la guía, estamos viendo la corteza cerebral, estamos viendo la protuberancia, estamos viendo el bulbo raquídeo y aquí estamos viendo una rodaja de la médula espinal y la representación de un músculo. En cada una de estas rodajas pues veremos marcadas la parte que está relacionada con la vía que estemos explicando. En este caso, en la vía córtico-espinal vamos a ver por dónde van esas neuronas, ¿no? que ya hemos insistido mucho en ellas. Bien, vemos en primer lugar esta neurona piramidal, esta neurona roja, como no podía ser de otra manera, viene desde la corteza cerebral, pasa por la cápsula interna, algunas de ellas, claro, y vemos que baja de manera homolateral, ¿no? Baja de manera homolateral por esas carreteras, como digo, por esas carreteras que marca la médula espinal, por la parte anterior, justo al lado de la fisura mediana anterior. Y en el momento en el cual va a querer inervar un músculo, va a cruzarse al lado contrario, se cruzará al lado contrario, es donde va a sinaptar con una interneurona dentro de la sustancia gris y después sinaptará con la segunda neurona que va a llegar hasta el músculo correspondiente. Eso estaríamos hablando de la vía córtico-espinal anterior, porque aquí estaría localizado en los cordones anteriores. En segundo lugar, tenemos dentro de esta vía córtico-espinal hay un componente que es lateral. Exactamente lo mismo. Tenemos que desde la corteza sale la motoneurona superior, la primera neurona superior. Vemos que va a bajar de manera homolateral hasta llegar hasta el bulbo raquídeo. Cuando llega al bulbo raquídeo es cuando se va al lado contralateral. ¿En qué sitio? En la decusación de las pirámides. Ahí es donde se hace contralateral, empieza a bajar por el ascensor correspondiente, que es el ascensor de la vía córtico-espinal lateral, porque están los cordones laterales, y cuando quiera inervar el músculo al que quiera llegar, pues entonces entrará dentro de la sustancia gris de la médula espinal, sinaptará con una interneurona que le llevará hasta las astas anteriores, donde estará la segunda neurona, que irá a inervar el músculo correspondiente. Ciertamente, cuando observamos la vía córtico-espinal, sabemos que la gran mayoría de las fibras y de esas neuronas están cruzando en ese bulbo raquídeo, en esa decusación de las pirámides, la gran mayoría de esas fibras, y entonces sinaptarán en el nivel que corresponde, inervarán el músculo como hemos comentado. Hay un pequeño porcentaje también de esas fibras que no se cruzan en la decusación de las pirámides, sino que bajan, son laterales, son del córtico espinal lateral, que serán homolaterales, por decirlo así. Y hay otro porcentaje que son las anteriores, que son homolaterales. Es decir, la gran mayoría son contralaterales, pero tanto la córtico-espinal anterior como la córtico-espinal lateral hay un componente que también son homolaterales. En segundo lugar tenemos la vía tectoespinal. Aquí estamos viendo igual el mismo esquema, aquí estamos viendo la protuberancia, aquí estamos viendo el bulbo y aquí estamos viendo un cerebelo y con las partes del tronco del encéfalo. Bien, entonces, y en este esquema es el córtex medular. Desde el techo del mesencéfalo, que estaría en la parte de arriba
de la protuberancia, ¿no? Por encima de la protuberancia, vemos que nada más salir la neurona del techo se cruza al lado contrario y después ya baja por el mismo lado siempre. Bajará por el ascensor correspondiente al tecto espinal, que como sabemos es el que está más adelantado. Una vez que quiera llegar a los músculos para inervarlos, igual que antes, pues entrará en la sustancia gris, tendrá una interneurona que conectará con la segunda neurona y que le llevará hasta el músculo correspondiente y que quiera inervar. Es el mismo esquema. ¿Y qué sucede con la vía rubroespinal, que está relacionado con el núcleo rojo? Núcleo rojo que sabemos que está en el mesencéfalo. Bien, pues tenemos en este lado, pues, por dónde estaría el ascensor de la vía rubroespinal. Bien, lo mismo, tenemos el núcleo rojo. En el núcleo rojo vemos que va a cambiar de lado también, es decir, se va a hacer contralateral nada más salir del núcleo rojo. Por lo tanto, se irá al lado contrario, bajará por el ascensor correspondiente. Cuando quiera inervar a los músculos que corresponda, que no vamos a entrar en decir ahora qué músculos son los que inerva, se meterá dentro de la sustancia gris de la médula espinal, se relacionará sinaptará con una interneurona que se pondrá en contacto con la segunda neurona e inervará el músculo correspondiente. Al igual que tenemos la vía vestíbulo-espinal, a nivel de la vestíbulo-espinal, que también tendremos que saldrán las neuronas, ¿no? La neurona desde los núcleos vestibulares de manera homolateral, aquí no cruza, y vemos que cuando quiera llegar, después de bajar por los ascensores correspondientes, que es el tercero, como bien sabemos, una vez que quiera llegar al músculo que quiera inervar, entra en la sustancia gris, entra en contacto, sinapta con la interneurona, es a su vez con la segunda neurona y llegará hasta el músculo que tenga que inervar. Exactamente igual, ¿no? El proceso último es exactamente lo mismo. Y por último, dentro de las vías motoras tenemos la vía retículoespinal. Dentro de la vía retículoespinal, pues vemos que el ascensor es el de en medio, ¿no? El de en medio. Entonces, igual, desde la formación reticular, desde los núcleos que correspondan, bajará de manera homolateral. Cuando quiera sinaptar con músculos, es decir, llegar a los músculos y inervarlos, pues entrará dentro de la sustancia gris, contacta con la interneurona, que a su vez va a sinaptar con la segunda neurona, que llegará al músculo correspondiente. Por supuesto que esto es mucho más complejo, pero lo que quiero es que tengamos una idea global de cómo están organizadas las vías motoras, cómo se organizan y cómo hay similitudes y diferencias. Pero por lo menos que tengamos una idea global de cómo funcionan las vías descendentes, las vías motoras implicadas en la realización de un movimiento.